Estimados, vamos a continuar con el comentario crítico que iniciamos en la anterior sesión a este libro del profesor chileno Julio Alvear Tellez, que se titula La libertad moderna de conciencia y de religión, el problema de su fundamento. Bien, pues hecha en la anterior sesión una introducción general al tema de estudio del autor del libro, vamos a pasar ya a lo más profundo, a lo más nuclear de la tesis que se desarrolla en el mismo, y que a mi juicio tiene una importancia capital. Es el hilo conductor que dirige toda la línea argumental que fluye a lo largo de la obra, y es lo que él trata de sistematizar en el íter histórico de la generación de la filosofía y la teología de la libertad de conciencia y la religión modernas. El autor divide este íter histórico en 4 etapas que él denomina momentos y que hoy comenzaremos a analizar. Habla concretamente, por resumir mucho, de 4 momentos. Momento inicial o momento protestante, al cual prosigue con el momento ilustrado. A continuación nos habla del momento liberal, del momento del liberalismo, y concluye con el momento actual, la etapa actual, que es lo que él denomina el momento del ateísmo postulatorio. Es importante y sobre todo muy relevante desde el punto de vista intelectual valorar toda la evolución que se produce desde el primer momento, es decir, desde lo que él considera el momento protestante hasta el momento actual, que es el momento del ateísmo postulatorio. Sin entrar a discutir el contenido de todo esto, pero ya nos transmite un mensaje muy significativo, y es que la libertad de conciencia y de religión acaba conduciendo necesariamente al ateísmo postulatorio, es decir, al ateísmo positivo, al ateísmo reivindicativo, al ateísmo intelectual, al ateísmo especulativo. Luego, todo el asunto de la libertad de conciencia y de religión, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto y las condiciones y los presupuestos metafísicos y antropológicos de quienes la defendieron, no es una postura inocente y no es una postura que carezca de consecuencias, sino que es una postura que tiene unas consecuencias muy claras y es precisamente la apostasía. La libertad moderna de conciencia y de religión conduce a las naciones a la apostasía. Este es el resumen, esta es la conclusión fundamental que pretende transmitir el autor con la elaboración doctrinal de este íter histórico. Pero más allá de la conclusión final, conviene y es muy interesante entretenerse en analizar y reconocer dentro de las diferentes fases cuáles son los elementos esenciales del pensamiento en cada fase y cómo se van entrelazando, cómo se van encadenando entre ellos para acabar constituyendo un corpus que evoluciona desde el primer estadio de las primeras reivindicaciones de la libertad religiosa y de conciencia hacia el estadio final del ateísmo postulatorio. El primer estadio de la libertad de conciencia era un estadio religioso, posiblemente herético en muchos de los casos, acaba siendo ateo, pero por el camino se produce toda una serie de evoluciones, pero que al mismo tiempo son consecuencia lógica. Pues bien, vamos a iniciar la exposición con el primer momento que el autor denomina el momento protestante, la etapa protestante. Como ya introdujimos en la anterior sesión, el embrión de la libertad moderna de conciencia y de religión nace con el principio luterano del libre examen. A través del libre examen es cómo se cuestiona la autoridad pontificia en materia de religión. Y precisamente ese libre examen que pone en duda la autoridad del magisterio de la Iglesia es lo que permite que germine con posterioridad todo el pensamiento, todo el edificio intelectual que subyace al asunto de la libertad de conciencia y de religión. Por lo tanto, punto esencial, libre examen y su consecuencia directa, que es la negación de la autoridad de la Iglesia y un profundo odio al papado. Un profundo odio al papado que no es exclusivo del protestantismo, sino que después se va a ir repitiendo, se va a ir prácticamente calcando en las otras etapas históricas que el autor va desgranando. Evidentemente esto no es aleatorio, sino que manifiesta la influencia del protestantismo. Pero lo que vamos a ver es que el odio al papado es una constante, es una obsesión enfermiza del pensamiento moderno. ¿Por qué? Porque constituye una limitación, un cercenamiento
de la conciencia autónoma en su capacidad y en su mal entendida libertad de obrar y de pensar el bien o el mal. Dicho esto, vamos ya a comentar algunas citas del propio autor. Nos introduce a lo que acabamos de comentar. El libre examen como derecho a examinar la fe sin mediación de magisterio autoritativo a partir de categorías meramente subjetivas, incluso de la depreciación de la función de la razón respecto de la verdad religiosa, contiene en su germen la esencia de la libertad de conciencia moderna. Es lo que acabamos de decir. El embrión de la libertad de conciencia moderna es el libre examen y su consecuencia directa, la negación de la autoridad magisterial de la Iglesia. Evidentemente, la Iglesia tenía la autoridad magisterial muy consolidada en el ordenamiento sociopolítico medieval y, por lo tanto, era el enemigo a batir. El enemigo a batir de la modernidad era la Iglesia. Respecto del protestantismo, comenta Hegel en una cita que recoge el autor. Por cierto, Hegel denomina al protestantismo el sol que todo lo ilumina. Pues Hegel nos dice, de aquella época, es decir, desde el protestantismo hasta nuestros días, nada más se realizó o debe realizarse a no ser cultivar ese principio en el mundo. Ese principio, evidentemente, es el principio de la libertad de conciencia y de religión. La Iglesia católica representa la esclavitud de la autoridad, pues el espíritu, habiendo renunciado a su propia naturaleza, no es libre, está preso fuera de sí. Esto lo dice el señor Hegel en su obra Lecciones de Filosofía de la Historia. Pues bien, aquí tenemos blanco y en botella cuál es el papel que tuvo el protestantismo en la germinación de la libertad de conciencia y de religión. Y después el propio Hegel aparecerá posteriormente cuando hablemos del momento kantiano, porque Hegel es uno de los artífices filosóficos de toda esa teoría o pseudoteoría de la libertad de conciencia y de religión y por lo tanto pues tiene un papel relevante. Pero ya se ve claramente dónde asienta sus cimientos todo el edificio del pensamiento filosófico teológico de la libertad de conciencia y de religión. Recordemos que el protestantismo es una espiritualidad subjetiva, es un mundo espiritual propio, como lo define el profesor Alvear, un mundo espiritual propio. Por lo tanto, un mundo espiritual que se desarrolla en el interior de la conciencia autónoma del hombre y que, por lo tanto, no puede desarrollarse en presencia de una autoridad externa que nos diga lo que tenemos que creer, lo que tenemos que pensar, es decir, que interprete de modo objetivo y con autoridad la revelación y la tradición cristianas. Evidentemente, esto es incompatible con el principio del libre examen y por lo tanto se niega, y además se niega de forma furibunda y con una agresividad tremenda, ¿no? Será después lo que Kant, a lo que Kant se referirá como la moral autónoma versus la moral heterónoma. La moral heterónoma para Kant será la moral que nos viene dada por un elemento externo, en este caso por la autoridad del magisterio eclesiástico. Por lo tanto, eso es lo primero que se tiene que apartar. Si queremos cimentar la libertad de conciencia y religión moderna, lo primero que tenemos que apartar es la autoridad de la Iglesia. ¿Cómo apartamos la autoridad de la Iglesia? A través del principio de libre examen. Esto sería un resumen de lo que representa el modelo, o mejor dicho, la etapa, el momento protestante al que se refiere el autor. A partir de aquí pasamos ya al momento ilustrado. El momento ilustrado tiene mucha más sustancia porque el protestantismo, aparte de que es por muchos ya conocido cuáles son sus principales herejías y cuáles son las problemáticas desde el punto de vista eclesiológico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista soteriológico, etcétera, la Ilustración es la que empieza a desarrollar, es la que empieza a desgranar las consecuencias del protestantismo en este ámbito y por supuesto en muchos otros, pero al objeto de nuestro estudio pues vamos a ver cómo se desgrana con una lógica consecuencial aplastante, una lógica evidentemente que parte de premisas falsas, pero que es una lógica que tiene todo, es absolutamente lógico, es decir, de lo que dicen los ilustrados y lo que dice la herejía protestante, hay un nexo de conexión indiscutible. Y ese nexo de conexión es el que trata de probar el profesor Alvear a lo largo de la obra. Es decir, no hay solución de continuidad entre el protestantismo y la Ilustración. Son inseparables. La Ilustración no hubiera existido sin el protestantismo. El protestantismo es el que abre toda la caja de los truenos
respecto del orden sociopolítico de la cristiandad y, por lo tanto, los que vienen detrás no tienen más que desarrollar esos principios y darle otra forma diferente, que no será evidentemente la forma que le dio Lutero, que es una forma esencialmente religiosa, sino que progresivamente se irá desgajando ese pensamiento de la religión hasta llegar precisamente al ateísmo postulatorio, que es lo que tenemos hoy. Son consecuencias directas, no se puede abstraer una cosa de la otra. El profesor Alvear empieza con un autor muy representativo de la primera ilustración francesa, que es Pierre Bayle. Pierre Bayle tiene unas afirmaciones muy jugosas y que nos dan mucha luz cuando tratamos de estudiar cuál es el fundamento y cuál es la finalidad de la filosofía de la libertad de conciencia y de religión. Pierre Bayle nos dice lo siguiente: un partido que, si fuese el más fuerte, no toleraría a los de ningún otro, sino que forzaría sus conciencias, no debe ser tolerado en absoluto. Pero este es el caso de la Iglesia romana. Luego esta no debe ser tolerada en absoluto. Esto lo dice Pierre Bayle en su comentario filosófico sobre las palabras de Jesucristo. Evidentemente podemos percatarnos rápidamente de la blasfemia que supone titular a un libro como acabamos de decir y después introducir en él este contenido, ¿no? Pero fijémonos que el hilo conductor es el mismo. Y además encierra la falacia de la paradoja de la tolerancia. Es decir, si somos tolerantes, también deberíamos tolerar al que no es tolerante. Pues no, resulta que al que no es tolerante no se le debe tolerar. ¿En base a qué principio? En base a que oprime la conciencia. Por lo tanto, la medida de la tolerancia es el respeto a la subjetividad de la conciencia y el respeto al indiferentismo y a la libertad ilimitada de creer, de pensar, de profesar, etc. Esa es la línea roja que determina quién merece ser tolerado y quién no merece ser tolerado. Vamos con más lindezas de este autor. Es imposible en el estado en que nos hallamos conocer con certeza que la verdad que nos parece es la verdad absoluta. Claro, evidentemente, para poder defender la libertad de conciencia es un presupuesto imprescindible reconocer que es imposible alcanzar la verdad en cuestiones metafísicas, en cuestiones teológicas, en cuestiones sobrenaturales. Porque si fuese posible alcanzar la verdad, ya podríamos dividir el mundo entre los que están en la verdad y los que están en el error. Como el principio de la libertad de conciencia y de religión establece el libre examen y la igual dignidad de todos los pensamientos y de todas las creencias, eso no puede defenderse si no se parte de la premisa de que no podemos acceder a la verdad. Y ese es un aspecto fundamental, el escepticismo radical respecto del hombre, respecto de su fin último, respecto de la moralidad, respecto de su antropología. No podemos conocer la realidad, no podemos conocer la naturaleza moral de las cosas. Sí podemos conocer la naturaleza desde el punto de vista de los mecanismos biológicos, de las leyes naturales, pero no la naturaleza, la metafísica, es decir, estamos negando la metafísica. No hay metafísica, ergo cualquiera puede imponer a su propia conciencia cualquier tipo de pensamiento, con tal de que no sea impuesto desde fuera. Por lo tanto, exclusión de la coacción externa y aceptación exclusiva de la autocoacción, que será lo que después Kant desarrollará en su teoría del deber por el deber, ¿no? La coacción interna, la moral autónoma. Yo soy la fuente de mis propias obligaciones y yo soy el garante mismo del cumplimiento de esas obligaciones. ¿Qué ocurre? Como la conciencia ya no puede acceder a la verdad, lo que importa no es la ortodoxia de la conciencia, sino la sinceridad de la conciencia. Es decir, que lo que creamos, lo creamos de forma sincera, es decir, de corazón. Toda creencia, si es sincera, merece ser respetada. Y por lo tanto, aquí vemos claramente el cambio de enfoque de lo objetivo a lo subjetivo. Lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente, es digno por el simple hecho de que lo piensa, de que lo siente sinceramente y por lo tanto eso ya le otorga el derecho a expresarlo y a difundirlo libremente con la única limitación del orden público, es decir, la única limitación de que se mantenga la convivencia relativamente pacífica desde el punto de vista
material o desde el punto de vista puramente terrenal, porque ya sabemos que la paz es la paz de Cristo, sin Cristo no hay paz y por lo tanto cualquier otro intento de mantener la paz, pues al final, aparte de que es estéril, contiene unos fundamentos completamente diferentes, ¿no? Pues este es Pierre Bayle, este es uno de los adalides de la Ilustración francesa, este es uno de los máximos exponentes en el desarrollo de la libertad de conciencia y de religión. Es decir, si el protestantismo fue la génesis, la Ilustración es el desarrollo. Claro, cuando instauramos el derecho a la conciencia errónea, que es lo que hace Bayle, entre otros muchos autores, emerge automáticamente la cuestión de cómo se conecta eso con el orden público. Es decir, cómo se conecta la diversidad, que puede ser infinita, de creencias, de pensamientos, de teorías, de ideologías, de religiones, etcétera, cómo se conecta eso con la vida en sociedad. Evidentemente, cuando todo esto se permite y se entiende como un bien, está claro que el fundamento de la sociedad deja de ser la unidad religiosa y es donde emerge el asunto del contractualismo. Cuando la religión, cuando la fe no es el sustento de la sociedad, pues tiene que ser la voluntad de los hombres la que constituya el fundamento de esa sociedad. Y aquí es donde llega la cuestión del papel del Estado. Y aquí entramos en otro personaje, un personaje francamente siniestro, nefasto para la historia de la filosofía, que fue Baruch Spinoza. Baruch Spinoza tiene unas citas que voy a leer a continuación y que casi son dignas de una oración de reparación por el elevado grado de blasfemia que contienen. Nos dice Spinoza que con el Dios católico se puede dar de comer a los caballos. Nos dice Spinoza que la moralidad consiste en seguir mediante la verdadera razón el poder de la naturaleza. He dicho que es libre quien se guía solo por la razón. Más. Es imposible que la propia alma esté totalmente sometida a otro, ya que nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente o de opinar sobre cualquier cosa y de ser forzado a hacerlo. Pues bien, este planteamiento que hace Spinoza, este odio furibundo de Spinoza hacia la religión católica, la que considera opresora, la que considera opresora del pensamiento, la que considera opresora de la civilización, en la dialéctica existente y en la contradicción intrínseca existente entre ese respeto ilimitado a la libertad de conciencia y el mantenimiento del orden público, la teoría de Spinoza es muy sencilla. Que cada uno piense lo que quiera porque después vendrá el Estado y nos dirá en el ámbito público qué es lo que tenemos que pensar. Y ese pensamiento sí que será igual para todos. Por lo tanto, tenemos ya aquí el origen del totalitarismo posmoderno que vivimos hoy. Usted privadamente haga lo que quiera, usted privadamente considere la moral que le parezca oportuna, pero en el ámbito de lo público usted tiene que actuar como dice el Estado. Si el Estado dice que usted tiene que practicar un aborto, usted no puede ampararse en sus creencias religiosas. Si el Estado dice que usted tiene que impartir doctrinas aberrantes en la escuela o en la universidad, usted no puede alegar la libertad de cátedra. Si se le dice que usted tiene que aplicar leyes inicuas como juez, pues usted no puede negarse alegando su condición de creyente. Usted tiene que aplicar la moralidad pública. Y usted en su casa después haga lo que le parezca conveniente en su vida privada. Pero en la vida pública la moral es la del Estado. Es decir, piense cada uno lo que quiera en su ámbito privado, porque en el ámbito público es el Estado el que le va a marcar la moral que tiene que seguir. Evidentemente, supongo que esto nos trae recuerdos muy cercanos respecto de la situación que estamos viviendo actualmente. Pues bien, este es Spinoza. Y nos queda el último autor para acabar con este momento ilustrado, que es el representante de la Ilustración anglosajona, John Locke. John Locke, que es adalid para muchos liberal conservadores y que fue, pese a sus panegíricos a favor de la tolerancia, pues fue precisamente un gran perseguidor de la Iglesia Católica, por la misma razón que Bayle en el fondo, porque al final la tolerancia se limita a tolerar al que tolera, y por lo tanto al que no tolera, ese no hay que tolerarlo.
que es otra manera de decir que hay que ser tolerante y pobre de aquel que no lo sea, ¿no? Pues bien, Locke entiende la religión probablemente en un sentido más positivo que los ilustrados franceses, eso es una realidad, pero no por ello le exime de graves errores, ¿no? Locke considera la libertad religiosa, es decir, Locke se enmarca en el mismo contexto que todos los autores que hemos comentado. Locke se enmarca en el contexto de la conciencia autónoma, Locke se enmarca en el contexto del subjetivismo. Lo que ocurre es que Locke le da un matiz diferente. Locke considera que la religión forma parte de un núcleo de derechos inalienables entre los que incluye la vida, la libertad y la propiedad. Y por lo tanto el derecho a la libertad de religión y a la libertad de conciencia forma parte del núcleo propio del individuo. Es decir, esas libertades, la conciencia, la religión, las creencias religiosas, de algún modo son un modo de propiedad del individuo y por lo tanto forman parte de ese núcleo principal que debe ser respetado, ¿no? Claro, todo lo que es la ilustración americana parte de una paradoja muy considerable, ¿no? Y es que los fundadores de los Estados Unidos de América huyen del absolutismo de Inglaterra, pero es que ese absolutismo de Inglaterra es la consecuencia del libre pensamiento que introduce el protestantismo. Entonces, el libre pensamiento del protestantismo, para evitar la anarquía, se acaba traduciendo en una religión de Estado que impone a machamartillo la religión del rey. Por lo tanto, a partir de aquí se produce una disidencia. De esa disidencia nacen los padres fundadores de los Estados Unidos y dicen, no, no, nosotros vamos a fundar esta nación sobre la libertad religiosa, pero la de verdad, no la que deriva en un totalitarismo y en un absolutismo monárquico, en la de verdad. Bien, pero es que en el fondo los fundamentos son los mismos. Entonces, al final, estamos hablando de la soberanía del individuo versus la soberanía del Estado. Pero al final, el punto central, el hilo conductor del pensamiento es la soberanía. Y eso acaba siempre mal. Acaba siempre mal. ¿Qué dice Locke? Locke dice sí a la religión, pero dice no a la Iglesia. Luego Locke también bebe de todas esas fuentes negadoras y obsesivas con la autoridad del papado, porque ve en la religión un elemento cohesionador de la sociedad, pero una religión sin dogmas, una religión tolerante, una religión abierta, una religión donde se permita un amplio espectro de pensamiento, ¿no? Una religión cuasi deísta. Por lo tanto, decir que Locke era un defensor de la libertad religiosa en el sentido de defender la libre profesión de la fe, pues evidentemente, aparte de paradójico, resulta casi absurdo, porque lo que Locke está defendiendo no es el valor de la religión dogmática, no es el valor de la religión revelada, sino es el valor de la religión como un derecho individual inalienable y por lo tanto profundamente también subjetivo. Dentro del momento ilustrado le toca el turno a la Aufklärung, la ilustración alemana. El autor también hace un repaso, concretamente hace un repaso al pensamiento de Kant. Kant considera que la libertad de conciencia y de pensamiento y de religión es un instrumento hacia la paz perpetua. La religión ha sido fuente de conflictos para la humanidad, que es otro de los tópicos baratos que también incluso hasta nuestros días se nos vende hasta la saciedad, que la religión ha sido fuente de conflictos, de guerras y de violencia, como si no hubiese existido el nazismo, como si no hubiese existido el comunismo, como si no hubiese existido todo tipo de nacionalismos que han degenerado en guerra, y los que no han degenerado en guerra acabarán degenerando en ella, seguro. Como si todos estos movimientos que son profundamente paganos y materialistas no hubiesen traído muerte, no hubiesen traído sufrimiento, no hubiesen traído violencia, ¿no? Pero bueno, el caso es que para Kant la paz perpetua tiene como requisito fundamental la libertad de conciencia y que el deber moral se lo imponga a cada individuo, es decir, que no haya una autoridad externa, que no haya una moral heterónoma, es decir, nadie que nos imponga una moral. Volvemos otra vez al mínimo común denominador del pensamiento moderno acerca de la libertad de conciencia y de religión. La negación, la obsesión con la negación de la autoridad de la Iglesia. El protestantismo nace con la negación de la autoridad de la Iglesia y Kant, 2 o 3 siglos después, continúa con la negación de la autoridad de la Iglesia. No hablemos ya de los filósofos marxistas, no hablemos ya del materialismo del siglo XIX, no hablemos ya
del nacionalismo, del fascismo, del nazismo, no hablemos ya de la filosofía de los derechos humanos y por supuesto no hablemos ya de lo que tenemos hoy, pero es que todo es consecuencia necesaria de lo que venimos hablando. Para Kant, el acto de fe es un acto de carácter práctico, es decir, no existe una religión especulativa, no existen dogmas, ¿no? El acto de fe es un acto cuasi sentimental. Vamos a ver, si consideramos que la religión es un elemento subjetivo, que sí, que se basa en la razón autónoma del individuo, pero como la razón está caída al final por el pecado original, no podemos evitar que ese racionalismo acabe cayendo en el sentimentalismo. Es decir, de la misma manera que el romanticismo fue una reacción abrupta a los excesos del racionalismo ilustrado, pues precisamente el pretender fundar una religión en la propia razón autónoma del hombre acaba necesariamente derivando en una reacción al polo opuesto que es el sentimentalismo y por tanto la religión es un sentimiento. Como el sentimiento forma parte de lo subjetivo, yo puedo decir perfectamente que la religión es algo subjetivo y al mismo tiempo es algo sentimental, porque si es algo subjetivo nadie me puede imponer que sea racional. Luego si es algo subjetivo yo soy quien decide si lo hago racional o lo hago puramente sentimiento. Y Kant, desde luego, continúa con esta línea y continúa con ese utopismo, ¿no? de la paz perpetua, ¿no? Considera que la conciencia moral es el juicio moral que se juzga a sí mismo. Y considera a la figura del Papa un despotismo espiritual. Despotismo espiritual. Volvemos a la obsesión enfermiza con la autoridad del papado. Por lo tanto, aquí hay tres elementos, ya para ir concluyendo, que son esenciales, que hay que entender necesariamente si se quiere comprender la evolución de la ideología de la libertad de conciencia y de religión. El primero, el subjetivismo, el libre examen y, como consecuencia directa, la negación de la autoridad. La libertad moderna de conciencia y de religión surge de la negación de la autoridad, concretamente de la negación de la autoridad de la Iglesia. Y en tercer punto, también como consecuencia lógica de lo anterior, el reconocimiento, desde el punto de vista de la filosofía especulativa, de la incapacidad del hombre para alcanzar verdades. Luego, si el hombre es incapaz de alcanzar verdades, ¿quién le va a imponer lo que debe de pensar? ¿Quién le va a imponer lo que debe de creer? En última instancia, solo está capacitado para imponérselo el Estado, que es lo que dirá Spinoza. Se alega a menudo el asunto de la voluntariedad de la fe, es decir, la fe evidentemente es un acto libre, pero el matiz que introduce el pensamiento acerca de la libertad moderna de conciencia y de religión, lo que dice es, la fe es un acto libre, pero debe ser respetada y no puede ser coaccionada la profesión de la fe, no en tanto en cuanto esa libertad esté ordenada al bien, es decir, esté ordenada a la verdad, sino en tanto en cuanto es una cualidad subjetiva, intrínseca a la dignidad humana. Es decir, la cuestión no es si no se puede o sí se puede imponer la fe. Estamos de acuerdo en que no se puede imponer la fe, porque la fe es un acto libre, la fe es un don de Dios por encima de todo y es una adhesión voluntaria a una doctrina revelada. Por lo tanto, no se puede imponer. Y ahí podríamos pensar que estamos de acuerdo con los pensadores de la libertad moderna de conciencia y de religión. Pero resulta que no, ni siquiera en eso estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo en la conclusión, pero no en las premisas sobre las que se asienta. Porque la libertad moderna de conciencia y de religión se asienta sobre la premisa de que el origen o el fundamento por el cual no debe ser coaccionado el hombre a profesar un credo determinado es la propia dignidad intrínseca, es decir, la propia facultad moral de elegir del hombre. En cambio, el pensamiento tradicional cristiano lo que dice es la fe no puede imponerse porque es un acto libre y sin esa libertad no puede considerarse meritorio y además la conciencia no puede coaccionarse porque no se le puede impedir la búsqueda sincera y honesta y objetiva de la verdad. No porque el ser humano tenga una dignidad intrínseca que impida que se le imponga la fe. No es por la dignidad humana por la que no se puede imponer la fe. La fe no se puede imponer porque si no es un acto libre deja de ser fe. Sencillamente por esto. Pero no porque haya una dignidad intangible del ser humano, porque entonces estamos ya cayendo en el subjetivismo. Entonces estamos hablando de una voluntariedad subjetiva. Pues bien, hemos llegado
al ecuador de este análisis que hace el autor respecto de los 4 momentos de la libertad de conciencia y de religión, y nos quedará hablar del momento liberal y del momento del ateísmo postulatorio, que será la guinda, la conclusión y la traca final, por decirlo de alguna manera, de todo lo que vamos a ir desgranando, Dios mediante, en las siguientes sesiones. Muchas gracias.